Hola lectores, yo soy Raquel, os doy la bienvenida a Rache Leyendo y hoy vengo con mi Mid-Year Freakout Tag, no sé si lo he dicho bien, que es de rigor hacer en redes por estas fechas, así que aquí va el mío. Voy a comentaros un poco también algunas reflexiones y en cuanto a la serie de preguntas que voy a responder, que serán 10 en total, os diré que es un mix de preguntas que yo he visto que otros book tags responden y que me han parecido interesantes. Así que comenzamos. Mejor lectura, sin lugar a dudas, Fortunata y Jacinta, de don Benito Pérez Galdós, una novela de 1887, que es una obviedad decir que es un novelón. No sé por qué la pospuse tanto, ojalá la hubiera leído antes porque es una belleza, un pozo de sabiduría, una lección de historia, una historia de amores, una obra total. Es una obra cumbre de la literatura española que muchos ponen solamente por detrás del Quijote en cuanto a su importancia. Y que he de decir que me animé a leerla a raíz de la iniciativa de Raquel, de la pecera de Raquel, en su lectura conjunta. No pude seguir el ritmo, la verdad, porque me rezagué un poco, pero disfruté un montón de ella y de las aportaciones de algunas lectoras que documentaron súper bien su lectura, con referencias a lugares, aportaron fotografías de lugares de Madrid que aparecen en la novela. Vamos, muy bien. Es una obra que se contextualiza en Madrid a finales del siglo XIX, cuando la reina Isabel II es exiliada a Francia y se vive a continuación otra época de monarquía parlamentaria con Amadeo I de Saboya, de 1871 al 73, y después la Segunda República, del 73 al 74. La novela, a la vez que va narrando acontecimientos políticos de la época, nos da cuenta de la historia y también de la historia de dos mujeres, o sea, de Fortunata y Jacinta. Fortunata, muy poco afortunada, por cierto, porque es de origen humilde y sufrirá un montón de penurias, y Jacinta, de clase alta, totalmente diferente, ambas víctimas amorosas de Juanito Santa Cruz, que es un niño mimado de una familia rica, al que se le arregla el matrimonio con Jacinta, pero que ha tenido una aventura con Fortunata, y esta aventura sigue trayendo consecuencias tras su matrimonio. Es toda una trama, como se ha definido muchas veces, folletinesca, que requiere muchísimo tiempo explicar y que no es el caso ahora, pero sí tengo que decir que me ha parecido una obra grandiosa, preciosa, inconmensurable, por toda la información que aporta del Madrid de la época. Se habla gracias a ella del Madrid galdosiano y en cuanto a la historia, lo político, lo sociológico, en cuanto al testimonio inestimable de la época, bueno, es genial, genial. Estas dos mujeres salen muy mal paradas de sus relaciones amorosas. Es imprescindible leerla si interesa la época de finales del siglo XIX. Y bueno, esta obra tiene, ya os digo, el mérito de que va enumerando, mencionando enclaves que siguen en pie en Madrid, que están tal cual se narran en la novela, tal cual se describen en la novela. Em, Además tiene una parte costumbrista muy interesante, se habla de las aulas universitarias, de las comidas, de los comercios, incluso tiene partes muy cómicas, perdón. Para mí, por ejemplo, las referidas al Pituso, que es un niño que fue criado en los arrabales, que se lo llevan a vivir a una casa rica y que lanza unos improperios graciosísimos cuando lo bañan, cuando le ponen comidas que él no quiere, en fin, hay un mensaje grave detrás de esta figura y de estas gracias, pero se transmite con mucha inteligencia. Hay una serie de televisión española fabulosa, súper fiel a la novela, dentro de los límites que semejante novela pone a un formato televisivo, claro. Yo la he visto hace 1000 años, pero ahora que he leído la obra he intentado localizar escenas en YouTube y las he encontrado y son geniales.
El verano pasado por Instagram os anuncié que había adquirido la edición de RBA de la colección que salió a la venta en una de estas colecciones tan bonitas que salen en septiembre, pero tengo que decir que me lo he leído en ebook, porque un tocho así yo me lo tengo que leer en ebook porque leo mucho en el transporte, leo mucho en la playa y solo en la cama o en el sofá me traigo este tipo de ediciones muy bonitas, muy pesadas, con letrita muy pequeña, y el ebook me permite leer tochos. Gran decepción. Bueno, me sabe fatal decirlo. No me atrevería a decir que es una mala novela, ni de lejos, porque es un candidato al Nobel desde hace años. Mircea Cartarescu, Solenoide. Yo lo he intentado, de hecho me he apuntado con mucha ilusión a una lectura conjunta de Laura de Girasoles Librería, pero no es el momento para mí, para este libro, que me está aburriendo muchísimo y que además es una obra muy demandante, que no tiene un mensaje nada sencillo, sino que constantemente requiere pues que el lector interprete y relacione lo escrito. Valoro mucho al autor, que sí que he podido ver, a pesar de abandonar Solenoide, pues he podido ver que ha creado una obra ingente y un personaje que sin duda pasará a la historia. Valoro también mucho la iniciativa de la lectura conjunta, porque veo aportaciones interesantísimas de los compañeros. Yo he llegado alrededor del capítulo 20, pero no voy a continuar, aunque seguiré pendiente de los comentarios, que ya digo, son súper constructivos. Se trata de un libro que, además de exigente, es bastante largo. Son unas 800 páginas y ahora mismo ya os digo, sí, casi 800 páginas, no sé, quizás en otro momento. A propósito de esto, aprovecho para una reflexión, y es que yo antes un tocho así, aún aburriéndome, me lo terminaba, porque no abandonaba nunca las lecturas. Ahora, desde hace ya unos años, sí que abandono lecturas, porque considero que hay más que de sobra lecturas con las que pasármelo bien, como para leer cosas que me aburren o que me lo hacen pasar mal. Incluso a veces exijo que me lo hagan pasar bien. Libro favorito de autor ya conocido. La confusión de los sentimientos. No tengo aquí el libro de Stefan Zweig de 1926. Tengo una reseña en el canal y otra en Instagram. Este fue un descubrimiento, creo que una de las obras menos conocidas del autor, al menos en redes, como ya os comentaba, y me encantó. Es una historia entre un profesor homosexual reprimido con un alumno con el que entabla una relación académica. Está maravillosamente bien narrada, como siempre lo hace Zweig, y es una historia cuyo título es absolutamente descriptivo de lo que es la historia en sí. Además, pude incluirla en las lecturas recomendadas LGTBIQ+ para el mes del orgullo, con lo cual me encantó. Cuarto, libro favorito de autor desconocido. Confesión de un asesino, de Joseph Roth, de 1926. También tengo reseña aquí en YouTube y en Instagram. Joseph Roth era desconocido para mí porque no lo había leído, la verdad, lo confieso. En Confesión de un asesino lo he leído por primera vez, valga la redundancia. Fue mi primera lectura de este autor y una obra que es llamada La novela rusa de Roth, que es inmensa en cuanto a contenido, aunque no inmensa por magnitud, por longitud. La compré en una librería de viejo y me llamó porque recientemente había accedido, como os comenté también por Instagram, a la serie de 3 libros de 2 tardes con de Alianza Editorial, y entre ellos hay uno dedicado a este autor, que es el de 2 tardes con Joseph Roth, de Sergio del Molino. La mayor sorpresa, Virgen jurada, de Elvira Donés. Toda una sorpresa a la autora y también el tema que trata, desde luego. Nunca había leído a ningún autor albanés, como es el caso, y en esta novela de 2007, Elvira Donés nos cuenta una historia en la que se nos da a conocer una tradición increíble de las montañas albanesas.
Una tradición de la que ya quedan muy pocos casos, pero que todavía existen y que consiste precisamente en la tradición de las vírgenes juradas o juramentadas, que son mujeres que al no haber varones en su familia, se comprometen a guardar castidad y celibato para siempre y a vivir como hombres, vestidas como hombres, yendo a socializar con los hombres del lugar y demás, y de esta manera logran un respeto en su comunidad y una seguridad para la familia en una sociedad donde hasta los años 80 las mujeres no podían renunciar a un matrimonio que se les hubiese concertado, no podían trabajar, no podían andar solas, por poner algunos ejemplos de todo lo que les era negado. Las vírgenes juradas o juramentadas seguían considerándose mujeres para la sociedad, pero actuaban o actúan como hombres. Esto es una tradición, pero también es una figura legal reconocida en el derecho consuetudinario albanés, es decir, aquel derecho que se basa en los usos y costumbres del lugar. Esta obra fue galardonada con el English Pen en 2014. La autora es guionista y productora de documentales y Swarm Virgin narra la historia de estas mujeres del norte de Albania. Es un documental suyo también. Súper interesante por lo que he descubierto en ella y por leer a una autora de otras latitudes, afincada en Estados Unidos, pero albanesa, que es genial. 6. Libro que te haya hecho reflexionar. Casi siempre ocurre que es uno de los últimos leídos, que una tiene más en mente y en este caso, aunque ya he realizado varias lecturas posteriores, esta lectura de 1931 de don Miguel de Unamuno sobre un sacerdote que guarda un terrible secreto. San Manuel Bueno Mártir se titula. Tengo reseña en el canal y también en Instagram. Y me parece una novela igual de maravillosamente breve que de maravillosamente buena. Me ha dejado pensando en lo que plantea, que es lo que pretende Unamuno, que siempre nos lleva a la duda y a la reflexión, y esta vez sobre un dilema fuerte en los ámbitos de la fe y del servicio a los demás. 7. Personaje favorito. Jane Eyre, por supuesto, de la novela del mismo título de Charlotte Bronte, novela de 1847. Jane es una huérfana enviada a vivir con una familia que no la quiere, que no la trata bien, a la que se la intenta perjudicar por animadversiones absurdas, que vive mucha crueldad, que después va a un orfanato donde tampoco se le ponen las cosas fáciles, pero que logra salir de todas y hacerse maestra, obtener su independencia, lograr un gran amor a prueba de dificultades. Ya sabéis, Mr. Rochester, me encanta, Jane Eyre, porque pasa de ser una indefensa total a ser casi una heroína. Además, ha sido mi primera lectura del año y seguro que me la apunto al top de mejores del año porque es una de las grandes que me ha convencido absolutamente. 8. Género más leído. Por supuesto la novela. ¿Propósito de enmienda? Sí y no, porque me gustan otros géneros que leo, pero no comento casi nunca, como la poesía, que no me veo capacitada para comentar, la verdad. También el ensayo o el teatro, pero es verdad que lo que más tiendo a leer y más disfruto es la novela y es lo que pienso seguir leyendo. Porque la finalidad, como os comentaba, es disfrutar. He de decir que en Halloween, allá cuando se acerca Difuntos Día de Muertos Spooky Season, me vuelvo loca leyendo relatos, cuentos. Busco un montón de relatos de terror y este género pasa al segundo lugar de mi ranking de favoritos después de la novela. Creo que para la fantasía o el terror es un género muy bueno, el del cuento, porque hay muchos, porque hay mucho contenido de este tipo y muy bueno, o sea que sí. 9. ¿Qué libro tienes ganas de leer o quieres leer porque se lo has visto recomendar a alguien en redes sociales? El Carnaval Diabólico, de Sandra Becerril, un descubrimiento de hace unos días, pero días, esta autora y su obra, todo lo que lleva hecho, casi 3 décadas haciendo, escribiendo
no solo novelas, sino también guiones, incluso para Hollywood. Y esta obra que nos lleva a México, al terror con espíritus mayas y con cuestiones truculentas y que cultiva además un terror con incorrección política, me parece una tentación. 10. Libro que está próximo a ser publicado, que vas a leer, Los tres mundos, la conquista de las Galias por Julio César, de Santiago Posteguillo, que comencé a leerlo allá por el 2023, creo, y tengo ganas de seguir. Desde luego es genial novelando la vida de Julio César y además se documenta enormemente para escribir sus obras, con lo cual voy a volver a leerlo. Y hasta aquí este book tag. Hasta pronto, gracias por verme.